Y la segunda, para acabar, es con el tema de la omnipotencia. Tengo entendido que en la cuarta palabra, si más no recuerdo, cuando Cristo está en la cruz, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, yo en primera instancia esa palabra lo entiendo como una muestra de debilidad, ¿no? Y si eso es verdad, si es una muestra de debilidad, eso entraría en contradicción con la característica de omnipotencia. Sin embargo, en el último sermón de las 3 horas, no recuerdo el padre que habló sobre esta palabra, su nombre, pero él le dio una respuesta que no me deja a mí del todo satisfactorio, porque él dice que lo que Cristo dice ahí no es una muestra de debilidad, o él no le está reclamando al Padre, lo que él está haciendo es recitando un salmo, no recuerdo exactamente qué salmo, él ahí está recitando un salmo. Entonces, de ser ese el caso, viene mi pregunta final: ¿cómo yo puedo saber que él está recitando un salmo y no está dando una muestra de debilidad? Bien. Sobre el tema de la omnipotencia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, en el ministerio de Jesucristo es necesario, uno, que se cumplan las profecías. En ese sentido, parte de la demostración de poder de Dios es que en su encarnación cumpla las profecías que él había hecho. Así muestra que estaba diciendo la verdad y todo eso. Entonces, uno, en tanto haya un pasaje mesiánico que pudiera apuntar a eso, a unas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de los salmos, sería legítimo entenderlo. Pero yendo al tema más metafísico, porque ahí un poco yo voy en la línea de lo que respondió, creo que este sacerdote en la homilía, que es una respuesta, pero nuevamente por mi método, yo no voy a quedarme con una respuesta. Pero la primera sí considero que esa es válida, pero entiendo que no tiene toda la fuerza, ¿no? Tiene cierto grado de que es razonable, pero no se siente como tan fuerte, tal vez, no tan suficiente. Entonces, vamos a otras razones. En primer lugar, la omnipotencia es algo que se predica de la esencia de Dios mismo, Dios en su esencia trascendente. Pero Jesucristo no es Dios en cuanto a esencia trascendente, sin más, sino Él es Dios encarnado. Ahora bien, un ser omnipotente como Dios también es un ser libre. Un ser libre y omnipotente puede él mismo elegir limitar su potencia por un propósito. Por ejemplo, digamos que yo le quiero enseñar a mi hijito, digamos, eventualmente tengo mi hijo y le quiero enseñar karate. Digamos que yo soy un karateca bravo, así. De hecho, de niño estudié karate. Tengan cuidado. Entonces le quiero enseñar karate y yo puedo hasta matarlo de un puñete. Pero puedo elegir limitar mi potencia, mi poder, para, digamos, pelear con él e irle enseñando un poco, ¿no? Y que él aprenda por un propósito. ¿Disminuye eso mi poder? No, porque soy yo, no algo externo lo que me está limitando mi poder, sino yo mismo libremente el que elijo limitar mi poder por alguna circunstancia. Ahora, pero si Dios limitara su poder en su propia esencia, por decirlo así, su esencia desnuda, eso sí sería problemático, metafísicamente problemático. Pero no ese es el caso, sino que Dios hace una limitación de su poder libremente, porque Él lo eligió, no porque otro se lo impuso, en su figura encarnada, en Dios encarnado, en Jesucristo. Entonces Jesucristo sí, tenía hambre, sueño, etc., pero por disposición libre de Dios. Pero no solo eso, y con esto cierro. Jesucristo, al sufrir, da una muestra de poder enorme, enorme. Porque para aguantar el sufrimiento hay que ser poderoso. Más fuerte es el hombre que aguanta más golpes que el hombre que golpea más. Muchas veces los hombres que golpean más son cobardes. El hombre valiente es el que aguanta golpes, ¿no? Y Jesucristo ahí mostró valentía en grado sumo. La debilidad de Cristo fue oportunidad de mostrar su poder. El sentir no solo los dolores físicos, sino espirituales. ¿Y cuál es el mayor dolor espiritual que puede sentir un ser humano? Desde la visión cristiana. Sentirse vacío de Dios. Y Cristo mismo pasó ese sentimiento. Ojo, no estoy diciendo que Cristo estuvo vacío de Dios. Eso sería herejía. No digo que Cristo estuvo vacío de Dios porque Él mismo tiene la esencia divina en sí. Y en Colosenses nos dice que en Él habita la plenitud de la divinidad. No digo que Él estuvo vacío de Dios, sino que Él se sintió vacío de Dios. O sea, en ocasiones la subjetividad humana puede sentir cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden sentirse tristes sin motivo. No hay motivo, nadie se siente triste. Es parte de nuestra contingencia humana. Entonces Cristo mismo resulta que hasta sintió el vacío de Dios. No tuvo, metafísicamente no habría tenido nunca vacío de Dios porque Él seguía habitando la esencia divina. Pero en su sentimiento humano se sintió vacío de eso, ¿no? Es como cuando uno no siente la presencia de Dios. A todos los cristianos nos ha pasado en algún momento. No siento que Dios está conmigo.
¿Significa eso que Dios no está contigo? No, puede ser que Dios sí está contigo, como en esa famosa historia, ¿no? De que, Señor, no vi tus huellas, tú me dejaste caminar solo. No, y Jesús replica, no, yo te estaba cargando, son mis huellas. Entonces, muchas veces no sentimos a Dios. En la vida cristiana hay momentos en que donde no sientes a Dios, pero no significa que Dios deje de estar. Entonces, no hay contradicción en que en Jesucristo siga habitando metafísicamente la esencia divina, pero Él al mismo tiempo, por compartir todo el sufrimiento humano, se identifica con ese vacío de Dios, sin caer en el pecado, ciertamente, ¿no? Porque, cierto, Él expresa dolor, Padre, me has abandonado, pero ¿qué dice luego? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ahí yo veo algo fuerte. Y para cerrar, esto lo mejor que se puede entender es con Filipenses capítulo 2. Nos dice que Jesucristo, existiendo en la forma divina, o sea, con su omnipotencia plena, desnuda, limpita, por decirlo así, no se aferró a eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando la condición humana. Entonces yo creo que eso es una muestra especial del poder de Dios en la forma de mostrar amor por nosotros. Y no restringe la omnipotencia porque es una decisión libre de Él. Entonces, resumiendo, tenemos 3 líneas de respuesta. 1, la necesidad de cumplimiento de la profecía. 2, que Jesucristo, siendo Dios encarnado, no habría conflicto en que experimente debilidad, porque la debilidad es por cuanto tiene una naturaleza humana unida y no por la esencia de voluntad propia, ¿no? ¿Ah? Voluntad propia, decía. Exacto. Y claro, hay una voluntad propia por la cual Él quiere restringir su potencia. Y una tercera línea, de hecho eso se podría considerar como una tercera línea de respuesta. Entonces en total he dado 4. O sea, resumiendo. Primera, cumplimiento de la profecía. Segunda, que Jesucristo no es la esencia divina desnuda, sino Dios encarnado. O sea, la esencia divina sí, pero en tanto cuerpo humano, y se entiende también que hay limitación del cuerpo humano que comparte. Tercero, que la limitación de potencia la hace libremente, no la limitación de su poder. Entonces sí puede ser que un ser omnipotente se limite libremente, sin que disminuya su poder. Y la cuarta línea de respuesta es que incluso su sufrimiento, al punto de sentirse vacío de Dios, es una demostración fortísima de poder. Bien, creo